De más está decir que la presentación de esta ley ómnibus que se va a comenzar a discutir en las comisiones de la Cámara de Diputados en el marco de las sesiones extraordinarias que se habilitaron para el Congreso de la Nación está despertando ya muchísimas polémicas, contempla multiplicidad de artículos y de cuestiones que tocan, que van desde derogaciones a desregulaciones, a cambios en cuestiones de la política, de la economía, también en lo judicial y hasta en cuestiones de la vida cotidiana, podríamos decir. De todo eso habla esta ley ómnibus que, lo decíamos al comienzo, parece inabarcable, al menos en los espacios periodísticos. Pero rápidamente vamos a hacer un punteo y ya vamos a sumar una opinión también en torno a lo que hoy comienza a discutirse con esta ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos. En primer lugar, habla de un contexto de emergencia y pide facultades para reestructurar el Estado. Pide para el presidente que el Congreso le dé las facultades de alguna manera para legislar y avanzar con esas reformas, porque dice que estamos en un contexto de emergencia. Esas facultades pide que se las deleguen en algunos casos por 2 años, en otros casos por 4 años. Uno de los puntos más polémicos y de hecho es uno de los primeros puntos de la ley. Además, contempla, desregulaciones en economía, educación, deporte, cultura, divorcios y sucesiones. Bueno, de todo eso se habla, hay cuestiones vinculadas con las importaciones, de todo. Un desglose impresionante en lo que tiene que ver con las desregulaciones. La derogación de la movilidad jubilatoria e instrumentación de aumentos por decreto. Es decir, hoy existe la posibilidad, o existe por ley, los aumentos cada 3 meses. Ahora sería el propio titular del Ejecutivo el que disponga cuándo y cuál sería el aumento que otorga a los jubilados. Claro, de alguna manera es implementar el sistema de bonos, que hoy se hace de forma excepcional para tratar de compensar la pérdida del salario de los jubilados. Bueno, esto es lo que está proponiendo en la ley. Además, hablan de moratorias impositivas y un blanqueo de capitales que en el caso de aquellos capitales que ingresen hasta $100.000 no van a tener ningún tipo de costo para quienes lo ingresen al país. Bueno, seguimos. Habla de las privatizaciones. ¿De qué empresas? Son varias, son más de 40 empresas en total. 41. Pero, vamos a repasar algunas de ellas. YPF, AISA, también el Correo Argentino, Fabricaciones Militares, FADEA, que es la fábrica de aviones que está ubicada en Córdoba, los servicios de radio y televisión y Radio Nacional Córdoba. Los servicios de radio y televisión son, en el caso particular, de la Universidad Nacional de Córdoba. Exactamente, el Banco Nación también, y particularmente estas 4 que nosotros hemos consignado tienen alto impacto en Córdoba porque tienen su funcionamiento en la provincia de Córdoba. Son solo algunas. Solo algunas de 41 que conforman la lista. Además, también se contempla el aumento de las retenciones y aquí, lógicamente, hay algo que comienza a generar un impacto con el campo. Se aumentan las retenciones para todo el soja y subproductos a 33%, se instrumentan retenciones del 15% para gran parte de las economías regionales, para el vino en 8%, y lo que no hay es un plan de salida de las retenciones, y esos son los cuestionamientos. No se dice hasta cuándo. Pero cuándo termina, ¿cuándo es lo transitorio, no? El gobierno que prometía quitar las retenciones y los impuestos que ahora a través de una ley busca instrumentarlas. Vamos con algún otro punto. Regula las protestas y aumenta las penas para quienes organicen y lleven adelante las protestas, hasta 6 años de prisión efectiva para los piqueteros, dicen, que lleven adelante protestas, cortes de calles y demás. Y le da más poder a la policía. Exactamente, además amplía la legítima defensa, que va en consonancia con lo que vos mencionás. Sí. Reforma política. Eliminación de las PASO, la instrumentación de la boleta única y cambios en la elección de diputados. Bueno, esto último ha generado también polémica. Bueno, estos son algunos de los puntos que contempla esta ley ómnibus. Vamos a sumar una opinión. Está conectado ya con nosotros el doctor Enrique Novo, que es abogado constitucionalista. Doctor, su impresión sobre este proyecto de ley ómnibus y las posibilidades de que salga, de que se discuta y de que salga en el Congreso de la Nación. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va, doctor? Bueno, el Poder Ejecutivo sigue sorprendiendo con este zigzagueo en que envía un proyecto de ley ómnibus después de haber dictado un decreto de necesidad y urgencia, decreto en el que superponía 2 institutos, el decreto de necesidad y urgencia y lo que se llama la delegación de facultades y la declaración de emergencia. Bueno, acá reitera muchos de esos artículos
pero al menos desde el punto de vista constitucional, al remitir un proyecto al Congreso, hace lo que está dentro de sus facultades. Va a quedar en manos de los legisladores, de nuestros representantes en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, darle esos superpoderes o no, aprobar estos capítulos de esta macro ley o no. O sea, la sartén la tienen los legisladores hoy. Con el decreto de necesidad y urgencia se llevó puesto la Constitución. No hay un antecedente de un decreto de ese tamaño y con cantidad de vicios. En este caso, uno puede estar de acuerdo o no con el contenido de los cambios que propone el presidente, pero no se puede hablar hoy de que en este proyecto, en sus capítulos diferentes que tiene, está violentándose la Constitución, más allá de la primera parte que pretende que se le atribuya en demasía estos poderes a los que ustedes hacían alusión y que acumularía una suma de poder político que excede al que puede tener un presidente en el marco constitucional de una república como la nuestra, ¿no? ¿Es ese el punto más controversial, según su parecer, doctor? Desde lo constitucional sí, porque el resto de proyectos atiende a un perfil ideológico que apunta a mejorar la situación de quienes están muy bien en el país y a perjudicar a los más vulnerables. Es obvio que se ve ese perfil ideológico, pero bueno, es el presidente y puede hacerlo, y si los legisladores aprueban este cambio de perfil ideológico, que es una modificación sustancial del sistema jurídico argentino, no podemos más allá que en cada caso, cada parte perjudicada, defenderse oportunamente si esa parte de la ley aprobada es repugnante o no con la Constitución. Eso lo va a decidir los legisladores. Primero tenemos que ver si los legisladores aprueban este proyecto o no. Hay una cuestión importante. Tampoco existe un proyecto de estas características en los antecedentes argentinos de esta ley ómnibus que abarque tantos temas y tan diferentes, desde el derecho público al derecho privado, porque estamos hablando de que hay modificaciones estrictamente del derecho privado y también hay modificaciones de derecho administrativo, de derecho electoral, de derecho ambiental. En su mayoría no apuntan a beneficiar a los más vulnerables. Eso es una cuestión claramente y objetiva. Después, si nuestros representantes le dan la espalda al sector de la población que más necesita de las intervenciones del Estado, ya es una cuestión de nuestros representantes, y como electores, si nosotros vemos que nos dan la espalda a los que más lo necesitan, bueno, se sabrá qué hacer en el año 2025 con los cambios electorales pertinentes. Pero es una discusión ya de contenido de fondo y de contenido político. Desde el punto de vista constitucional, para mí es un avance que deje de intentar regular nuestras vidas a través de decretos de necesidad y urgencia y que envíe sus ideas al Parlamento para que nuestros representantes, que están elegidos además de una manera proporcional a los votos de los argentinos y de las argentinas, y que estos decidan en definitiva las reglas de convivencia pacífica que nos regirán en los próximos años, y que no sea quien no tiene ese poder como es el presidente. Recordemos que el mismo Milei siempre dice, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Bueno, con el decreto de necesidad de urgencia 70 que envió, obviamente se olvidó de esa premisa, porque la ley principal de nuestro país es la Constitución de la Nación, y obviamente que hizo un salto en garrocha de la Constitución el presidente con este DNU 70. Ahora se lo envía al Congreso. Ahora son nuestros representantes en la Cámara Alta y en la Cámara Baja quienes tienen que definir. Doctor, le pido dos apreciaciones. Una de ellas, ¿no cree acaso que es poco serio realmente enviar semejante cantidad de leyes para que el Congreso las trate quizás en un muy corto plazo, cuando en realidad realmente deberían estudiarse, tratarse a fondo para que realmente lo que salga sea lo mejor para los argentinos, por un lado? Y por el otro, Milei amenaza de alguna manera con, si no me aprueban los decretos de necesidad de urgencia o el decreto de necesidad y urgencia, entonces voy a llamar a un plebiscito. ¿Qué opina usted de esto? Bueno,
Con lo primero coincido plenamente, Jorge. Este proyecto es tan complejo y contiene tantas reformas que van a modificar la vida de tantos millones de argentinos que es totalmente irresponsable creer que se puede aprobar o a libro cerrado o en las sesiones extraordinarias. Esto merece un estudio de cada artículo. Recordemos que son más de 660. Sí. Entonces, necesita no menos de un año para poder analizarse los principales capítulos de este proyecto. Yo creo que si aquel diputado o senador que se considere capaz de poder entender, de poder tomar una decisión con responsabilidad en 15 días sobre este proyecto, realmente no está haciendo el cuento. Es imposible desde el punto de vista humano que este proyecto se analice en el periodo de extraordinaria y se lo vote, ya sea para bien o para mal, es decir, se lo rechace o se lo apruebe. No, eso es obvio que acá entra un proyecto de ley, por más que se comience a trabajar en extraordinarias, debería llevarse sus buenos meses, y quizás más de un año, para poder ir aprobándolo. Ahora, ¿después qué se va a hacer? ¿Se va a aprobar en todo el proyecto o se lo va a aprobar por partes? Para mí es un desatino haberlo enviado en un solo proyecto de ley ómnibus. Perfectamente podría haber enviado varios proyectos, algunos que para el presidente necesitarían tratarse más urgentemente y otros que merezcan mayor detenimiento. Así que desde ese punto de vista es obvio que mi respuesta es negativa si pensamos que se tiene que tratar y analizar en un mes. Ahora con la segunda, que era, Jorge, con respecto al plebiscito. No, lo del plebiscito es por ahí yo digo que tiene una incontinencia verbal el presidente. Él me parece que se equivoca. Con esto no quiero faltar el respeto a la investidura presidencial. Yo hablo de que por ahí habla de más, que tal vez si él hubiera tenido una experiencia en gestión política no le hubiera pasado esto. Él pareciera que hay veces que sigue todavía en campaña y sigue siendo de la oposición criticando al gobierno anterior. Él ya es presidente y debe actuar de otra manera. No puede decir, si me rechazan el DNU, voy a un plebiscito. Primero porque el plebiscito no sirve para nada. Un plebiscito es una consulta popular no vinculante, no tiene ninguna trascendencia jurídica. Sí hay un plebiscito que es un referéndum vinculante que solamente lo puede proponer en la Cámara de Diputados, pero el plebiscito no tiene ninguna trascendencia jurídica. Perdón, le propongo que este tema lo abordemos porque se está por cortar la llamada, las cuestiones del tiempo de la plataforma están por cortar la llamada, así que lo vamos a dejar pendiente la cuestión del plebiscito para abordarla en otra entrevista, si puede ser. Sí, no hay problema, no hay problema. Yo le agradezco, espero que haber sido claro. No, sí, claro, muy claro. Gracias por este tiempo. Hasta luego. Gracias, muy amable. Bueno, ahí está.